Hola, les mando un abrazo. Bienvenidos a mi nefrólogo. Soy Marco Carmona, su nefrólogo. Bacterias en la orina, ¿es normal? ¿Se deben de tratar? ¿Qué es mejor, tratarlas o podemos hacer daño con el medicamento? Quédate aquí, te lo explico. Un concepto básico en el sistema urinario es que en la orina es estéril, de que la producción de los riñones, que es la orina, no tiene ningún microorganismo, no tiene bacterias. Entonces no podemos considerar que eso sea normal. No debe de haber bacterias en la orina. La condición clínica que nosotros aprendemos en los libros tiene un nombre muy especial. Se llama bacteriuria asintomática. ¿Qué es esto? ¿Es bacterias en la orina? ¿Tienen alguna molestia a los pacientes? No tienen ninguna molestia a los pacientes. Es decir, ustedes pueden hacerse un examen general de orina y si reporta bacterias, ¿tendrían que tomar antibiótico? La respuesta es no. Hay algunas condiciones en las que sí puede haber bacterias, pero si usted se siente bien, si usted no tiene fiebre, no tiene ningún síntoma, usted no debe de tomar antibiótico, excepto en algunas situaciones y se las voy a decir. Si hay un paciente que ha tenido infecciones repetidas en la orina y de pronto hay bacterias, aunque no se sienta mal, debería de estar en tratamiento antibiótico. Si de pronto un paciente tiene bacterias en la orina y tiene antecedentes de litiasis renal, debe de tomar antibiótico. O el tratamiento como tal, habrá que hacer cultivos, algunos analgésicos si es que lo requiere, etcétera, pero debe de estar en tratamiento. Si un paciente es trasplantado y tiene bacterias en la orina, es probable que deba de tener antibiótico. A ver, es difícil establecer la relación entre tener bacterias en la orina y que se vaya a desarrollar una infección. Claro, puede ser que usted no tenga ningún problema y no deba de recibir antibiótico, pero si empieza con dolor, si empieza con fiebre, con este tipo de problemitas ya inflamatorios, entonces eso ya es una infección. Es bien importante tener en cuenta lo siguiente: los antibióticos no dejan de ser químicos, los antibióticos son tóxicos y lo hemos dicho aquí en algunos otros videos. Hay antibióticos como los aminoglucósidos, que por aquí debemos de tener el video donde hablamos de eso, que la sola presencia de esos antibióticos puede originar un daño renal. Entonces, si un paciente solo tiene bacterias y no tiene un proceso inflamatorio y no tiene un proceso infeccioso, lo mejor es no dar un tratamiento con antibióticos. Y aquí quiero ser muy claro con todos ustedes. No es una decisión que ustedes tengan que tomar. Es decir, tomo o no tomo antibiótico en absoluto. Ustedes tendrán que ir a la consulta, tendrán que hacer un examen de orina. Si su doctor les pide un cultivo, habrá que hacer el cultivo y ya con todas esas herramientas, el médico internista o nefrólogo tendrá la capacidad de tomar la mejor de las decisiones. Pero algo que yo le quiero transmitir es: no se asuste si en un examen de orina que le tomen por algún protocolo o por algunos estudios generales de chequeo que están haciendo, no se asuste si hay bacterias y usted se siente bien, a menos que sean estas condiciones muy especiales. Y las voy a repetir con todo gusto: embarazo, pacientes que vayan a una cirugía, pacientes que tengan litiasis, pacientes que tengan tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, el trasplante renal, por ejemplo, el lupus, por ejemplo, alguna vasculitis. Entonces, esta es la diferencia. Nosotros en la práctica clínica, claro que tenemos pacientes que tienen bacterias y que no les damos antibiótico. ¿Por qué? Porque podemos lastimar el riñón. Nosotros tenemos que poner en una balanza si es importante erradicar las bacterias o si las podemos ir observando.
Es algo muy complejo que afortunadamente usted no tiene que lidiar con esto. Usted solo va a consulta y ya nosotros en plena comunicación estaremos llegando a un acuerdo. Y miren, todo es mejor al principio dar tratamientos por un día, por 3 días, por 5 días, porque hay infecciones que si no se tratan bien, la bacteria se vuelve resistente. Por ejemplo, Escherichia coli, que es una de las bacterias que más frecuentemente afecta al tracto urinario. Hay algunas bacterias de este tipo, Escherichia coli, que con un día, con 3 días, con 5 días, depende del tratamiento del antibiótico, es suficiente y no vuelven a aparecer. Pero desafortunadamente, el uso indiscriminado de antibióticos nos ha llevado a un fenómeno que se llama resistencia bacteriana. ¿Qué tenemos? Que hay pacientes que sí, que tienen infección de vía urinaria por E. coli y no hay un solo antibiótico que pueda erradicarla al 100%. Este fenómeno se llama resistencia antimicrobiana, de tal forma que siempre es mejor atacar el problema cuando es una cistitis, cuando solo hay bacterias y las molestias son mínimas. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? La sola presencia de bacterias en la orina no es una indicación de antibiótico. 2. Si usted tiene bacterias en la orina, pero usted pertenece a estos grupos especiales o que tengan diabetes mal controlada, es muy probable que se vea beneficiada de dar un tratamiento antimicrobiano. Cuídese mucho. Creo que hay condiciones muy importantes, básicas, como de higiene, como estar consumiendo una cantidad muy importante de agua, pero sobre todo, si usted es de estos pacientes que ya tienen cierta predisposición a las infecciones urinarias, manténgase cerca de su médico. Hay que estar haciendo chequeos, hay que estar haciendo exámenes y bueno, evitando con todo esto problemas de diálisis, porque claro que una infección urinaria puede terminar en diálisis y con pérdida de la vida. Una infección urinaria con una bacteria muy resistente, claro que desafortunadamente puede terminar con nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo, dejen aquí todas sus inquietudes o todas sus dudas y vamos a estar a la brevedad, de hecho conectándonos para tener todas sus respuestas que necesitan. Les mando un fuerte abrazo. Marco Carmona.